Y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos viendo las instrucciones. Recuerden, ahorita Moisés se encuentra en la cima del monte Sinai, ¿sí? Y de ahí no ha bajado todavía. Y la semana pasada vimos cómo en los capítulos anteriores Dios le está dando instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo. Y vimos cómo cada detalle del tabernáculo apuntaba hacia un tabernáculo mayor, que era Jesucristo, ¿no? Ningún detalle está de más, todos los detalles tienen un porqué de estar aquí y todo apunta a Jesucristo. Y entonces, hoy vamos a ver todas las instrucciones que Dios le da a Moisés acerca de la indumentaria, de las vestimentas de los sacerdotes. Y nuevamente vamos a ver cómo cada detalle tiene una razón de ser ahí. Todo apunta hacia algo y cada detalle nos está hablando de Jesucristo. Así que voy a irles compartiendo aquí unas imágenes para que podamos ir entendiendo mejor viendo estas imágenes. A ver si... Bueno, vamos a empezar nuestra lectura. Así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 28. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Fíjense, esto de para honra y hermosura, desde ahí nos está diciendo que lo que va a hacer Moisés con la indumentaria del sumo sacerdote tiene que ser algo precioso, algo digno de Dios, ¿no? Como ustedes saben, la ropa habla mucho de la persona, ¿no? Si, aunque, ¿cómo les diré? Más o menos, ¿cómo podría decir? La ropa refleja la personalidad de la persona que lo viste, normalmente. Ahora, si él va a ser el sumo sacerdote, va a ser el mediador entre los hombres y Dios, pues no puede ser cualquier ropa, ¿verdad? Tiene que ser una ropa especial, digno de acuerdo al papel que está jugando. Dice, exactamente. Dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes ya he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. O sea, más adelantito vamos a ver cómo Dios dotó hombres, porque todo esto no lo iba a hacer Moisés con su propia mano, alguien lo iba a hacer. Pero a pesar de que Moisés está viendo los detalles y todo esto, pues el que lo va a hacer tiene que dejarlos tal como Moisés está diciendo. Entonces se requería alguien dotado por Dios para poder llevar a cabo esa tarea. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 31. Dice: las vestiduras que harán son estas, y ahí le da la lista de lo que tiene que ser. Tiene que ser un pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, que sean mis sacerdotes. Y ahora le va a dar la lista de los materiales que va a requerir. Dice: tomarán oro, y ahí se lo estoy mostrando en la pantalla, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el éfod. Bueno, esos son los materiales. Como ven, todos son materiales finísimos, todos, ¿sí? Y dice: harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fíjense, aquí la cosa es que la Biblia nos empieza a describir primero como de afuera hacia adentro. Empieza con la descripción del éfod, ¿sí? Cuando lo lógico sería empezar por la parte más interna de las vestimentas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el éfod. Aquí nos va a dar la descripción del éfod. Dice, y harán, en el versículo 6, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra. Parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Miren, esto que ven ustedes ahí en su pantalla, la imagen, es como una especie de un baberito, digámosle así. Este éfod estaba compuesto de una parte delantera y una parte trasera. Esto que estamos viendo aquí es la parte delantera.
Bueno, en la parte de atrás tenía exactamente otra pieza igual que iba por la parte de atrás. Y eran dos piezas separadas, digamos una pieza anterior y de una pieza posterior. Y estaban unidas, como vamos a ver aquí, por dos piedras en las sombreras. Arriba de los hombros, allí iban dos piedras de ónice, como vamos ahorita a ver más adelante. Entonces, eso era el éfod. Iba a estar hecho de oro, hilos de oro, ¿sí? De lino, de púrpura, de carmesí. Puras cosas finas iban a hacer sobre. Y ahí se aprecia todavía el pectoral. Aquí hay una placa que se llama el pectoral y el cinturón, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita bástenos saber con que el éfod era una especie de delantal, compuesto de dos partes, otra parte por atrás, y se unían por la parte superior por medio de dos piedras, como vamos a ver aquí ahorita. Dice, en el 9 dice, y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Entonces, esas dos piedras que iban a estar aquí, uniendo las dos partes del éfod, sobre los hombros, en cada una de ellas que iba a estar escrito, de acuerdo a lo que acabamos de leer, los nombres de cada tribu. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. ¿Qué tendrá que ver qué importancia tendrá esto de los nombres escritos sobre los hombros de Aarón? A ver, piensen, a ver, Danis. A ver, eso significa que llevará sobre sus hombros al pueblo de Israel, ¿verdad? A cada una de las tribus de Israel las iba a llevar sobre sus hombros. Exactamente, esto está hablando de la responsabilidad que tenía él al llevar sobre sus hombros. Eso está hablando de la gran responsabilidad que tenía Aarón de llevarlos sobre sus, o sea, la responsabilidad que tenía, ¿sí? Entonces, eso significa, ahora dice que de acuerdo al orden en que fueron naciendo. ¿Ustedes se acuerdan quién era el mayor de los hijos de Jacob? ¿Quién? Rubén. ¿Y luego quién seguía? Simeón, ya dijeron. No, pero no, ya no vas en el orden como iban. Miren, si no mal recuerdo, era Rubén, el mayor. Luego el segundo era Simeón. El tercero era Leví. El cuarto Judá. Y ya de ahí me brinco hasta el 11 José y el 12 Benjamín. Los del medio ya no me acuerdo bien porque, pues también quién le manda a tener tanto chamaco, ni modo que me esté acordando de todos, ¿no? Pero sí me acuerdo de los primeros 4 y de los 2 últimos. Entonces, la cosa es que, pues también 12 hijos, a veces tienes 2 hijos y con trabajos te acuerdas cómo se llaman, ¿no? Ahora imagínense 12. Bueno, entonces, eso es lo que indicaba, ese era el significado de esas piedras, sobre cuando dicen, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros, está hablando de el paquetote que tienes, ¿no? Bueno, esa era la razón de esas piedras. Y luego nos da más detalles, en el 11 dice, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Ok, esas 2 piedras iban a ir montadas sobre oro, sí, o sea, como una moldura de oro, como ven, puro metal precioso, ¿no? Aquí, las piedras no nada más hay sobrepuestas, sino iban a ir sobre unas, ¿cómo podríamos llamar? Unas monturas de oro, con unos arillos que iban a servir para algo. Bueno, eso es lo que respecta al éfod. Luego déjenme aquí. Ahora esto no cambia. Espérenme. Ahora ya no quiere cambiar esto. Déjenme salirme tantito y volver a compartir. Ahora les quiero poner lo que es el pectoral. El pectoral. Ahí aprecian ya el pectoral. Entonces, sobre el éfod, sobre ese baberito,
iban a hacer un pectoral. Vamos a ver qué nos dice acerca del pectoral. Versículo 15. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, los mismos materiales que se utilizaron para hacer el éfod, iba a ser el mismo material para hacer el pectoral. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Esto equivale aproximadamente, leía que unos 23 centímetros. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que era un lienzo rectangular que se doblaba y al doblarse ya era un cuadrado. Den un segundo. Esto es para el papel. Okay. No tardan. Sí, ya lo sé. Okay. Entonces, ese pectoral, iba a ser como un cuadrado, se iba a doblar por la mitad y ya al doblarlo quedaba exactamente en una forma cuadrada. Iba a ser del mismo material del que se había hecho el éfod. Dice, será cuadrado y doble. O sea, que iba a ser como una especie de bolsa. ¿Sí? Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de piedra sárdica, un topacio, un carbunco. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Dice, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del éfod en la parte delantera. Ok, voy a tratar de explicar esto. Aquí, como están viendo ustedes, este es el pectoral, es como un lienzo doblado en 2 para que quedara una especie de bolsita. Aquí están los 2 anillos de oro con otro cordón de oro. Estos 2 cordones que suben son los que se iban a fijar a las piedras que trae Aarón en los hombros, ¿sí? A las piedras de ónix, ahí se iban a... Entonces, esto colgaba sobre el pecho de Aarón, pero ahora fíjense aquí lo que dice... harás también 2 anillos, los cuales pondrás a los 2. Ok. Ahora, nuevamente está poniendo 12 piedras, son 12 piedras preciosas y cada una con el nombre de otra vez de las 12 tribus. Entonces recuerden, traía 2 piedras sobre los hombros que unían al éfod con los 12 nombres. Ahora en el pectoral también van 12 piedras con los 12 nombres. Entonces, ya dijimos que las piedras sobre los hombros significaba la gran responsabilidad que tenía Aarón delante de Dios por las 12 tribus de Israel. Ahora, las piedras que están en el pectoral, que están frente a su pecho, delante de su corazón, ¿eso qué indicará entonces? Si las de arriba expresaban responsabilidad sobre el pecho, ¿qué significará? Bueno, vamos a ver, más que eso, se llama el pectoral de juicio porque ahí iba a haber 2 piedritas también, el Urim y el Tumim, que eran para buscar luego la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significará sobre su corazón? Precisamente eso, que el amor en su corazón. Exactamente, entonces por un lado era responsabilidad y además tenía que mostrar el amor hacia su pueblo. O sea, es como un padre. Miren, nosotros como padres tenemos responsabilidades con los hijos, digamos, los traemos sobre nuestros hombros, ¿sí? La gran responsabilidad, pero también sobre el corazón, porque esa responsabilidad debe de hacerla con amor, ¿sí? O sea, hay padres que pueden ser responsables, pero nada amorosos con sus hijos. Ellos se limitan a cumplir, ahí está el gasto, punto, ya cumplí. Pero no, o sea, están siendo responsables en cuanto a las necesidades, pero ¿dónde está el amor? ¿Sí? Entonces, el hecho de que vayan sobre su corazón indica que la labor la tiene que hacer con amor, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Lo dice en el versículo 27, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del éfod.
hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Entonces, dos cordones de oro se fijaban arriba. Los dos de abajo no especifica muy bien dónde se fijaban. Leyendo algunos comentarios se cree que eran estos, se fijaban al cinturón, para que el pectoral no anduviera ahí bailoteando, se fijaba por arriba y por abajo, ¿sí? Y luego dice en el 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, es lo que les decía. ¿Por qué? Lo que significa sobre su corazón. Dice, cuando entre en el santuario, por memorial y delante de Jehová continuamente. Ahora en el 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Algunos pronuncian Urim y Tumim, pero aquí yo estoy viendo que las palabras no traen acento. Entonces debe de pronunciarse Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Miren, no se sabe a ciencia cierta qué era el Urim y el Tumim. Muchos dicen que eran dos piedras. ¿Para qué servían esas piedras? Muchas veces era para buscar la dirección de Dios. No se especifica bien de qué manera era que buscaban la dirección de Dios, pero hay unos ejemplos en la Biblia donde dice que, por ejemplo, el caso de Saúl, que dice que Dios no le hablaba ni por el profeta ni por el Urim ni el Tumim, ¿no? O sea, es muy, sería muy aventurado decir de qué manera funcionaba eso. Pero lo que sí sabemos es que esas piedras eran cuando buscaban dirección de Dios. O sea, una pregunta a Dios que no estaba especificada, pues yo me imagino como si tú echaras dados. No estoy diciendo que sea así, pero se me imagino que, vamos a ver, aventaban las piedritas y según lo que como cayeran, era lo que significaba. Ahora, esto lo digo con muchas reservas, porque les digo, no se sabe a ciencia cierta de qué manera se usaban esas dos piedras, ¿sí? Sí, yo recuerdo que cuando iban a elegir al sustituto de Judas, ¿sí? Echaron el Urim y el Turim. Urim y Turim. Urim y Tumim. Urim y Tumim, ¿no? Entonces ellos usaron esas piedritas para saber cuál de los dos iba a ser el sustituto de Judas. Sí, hay otros ejemplos más en cuanto al uso de esto, pero bástenos saber que esas dos piedras, ya ven que el pectoral se formaba una especie de bolsa, como se doblaba, adentro iban esas dos piedras, ¿sí? Y se usaban para buscar alguna dirección de Dios. Bueno, dice en el 31, vamos con la siguiente pieza, dice el manto del éfod. Esta es una túnica azul como ustedes están viendo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acerca del manto del éfod. Porque cuando lo estás leyendo te estás haciendo una de pelotas que luego ya no sabes ni cuál es cuál. Pero fíjense, con las imágenes ya nos ayuda a entender mejor. Dice, harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cocelote, para que no se rompa, ¿sí? Dice en el 33, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanitas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Miren, entonces, aquí abajo del éfod iba el manto del éfod, que es un manto azul de una sola pieza, nada más por aquí entraba la cabeza, y nos dice que en la parte inferior, ¿cómo le podríamos llamar esto? ¿El doblez? ¿El dobladillo? En la parte inferior, en el dobladillo inferior, ahí tenían que ir colgadas unas que le llamaban granadas, ¿sí? Que no es la granada la fruta, digamos como bolsitas de tela, algo así, rojas, intercalada con una campanita de oro. Ahora, ¿para qué era eso? Miren, las instrucciones para entrar al tabernáculo eran tan precisas que si Aarón hacía algo mal, moría. Entonces, cada vez que él entraba al santuario, la gente que estaba afuera estaba escuchando el tintineo, el sonido de las campanas. Eso significaba que Aarón estaba haciendo las cosas bien y que seguía vivo. Porque cualquier cosa que hiciera mal, moría en ese instante el sumo sacerdote. Entonces, el hecho de que ellos escuchaban el ruido quiere decir que Aarón estaba vivo.
Cuidado, o sea, preocúpate cuando ya no escuches el ruido, porque eso significaría que ya murió Aarón. Algo hizo mal y le costó la vida. Entonces, eso era el propósito, de que cada vez que Aarón se estuviera moviendo, está emitiendo un sonido a las campanitas, lo cual indica que Aarón seguía con vida. Significaba eso que Aarón estaba haciendo las cosas bien. Luego dice en el 36, y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón, miren, ahí está. Esa laminita era de oro, ¿sí? Y llevaba la inscripción santidad a Jehová. Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. La mitra es el gorrito blanco. Exactamente. Si se fijan ustedes, nos dice, ahorita vamos a ver que la mitra era hecha de lino fino. Es muy diferente a la mitra, como, digamos, ¿han visto la que trae el Papa? Eso también se le llama mitra, pero es muy diferente. El lino fino era una tela, este es un material más sólido. Entonces, cuando pensamos en mitra, yo me imaginaba una mitra como la que usa el Papa, pero ya viendo la descripción, más o menos corresponde esto a como un turbante, pues, ¿me entiendo? Un gorro, un turbante, esa era la mitra, y era hecho de lino fino. Sobre esa mitra iba puesta esta placa que era de puro oro, y que decía santidad a Jehová. Dice en el 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ok, acuérdense que el sumo sacerdote tenía dos uniformes, el uniforme de diario y el uniforme de gala. Ahorita nos está dando la descripción del uniforme de gala, con el que tenía el que ministrar en el día de la expiación, cuando iba a entrar al lugar santísimo, ¿sí? Fuera de ahí, él andaba con su pura túnica blanca, que es la que vamos a ver ahorita, ¿sí? En el 39, fíjense, dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Esa palabra recamador es como de artesano, ¿sí? Entonces, fíjense, esta que está aquí es la túnica blanca. Digamos que eso era lo primero que se ponía. Bueno, antes de eso, hasta nos da la descripción que hasta los calzones del sumo sacerdote, Dios dice cómo deben de hacer, ¿sí? Dice, vamos a seguir leyendo, dice, 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras. Las tiaras son como diademas, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y en el 42 dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. O sea, todas esas instrucciones que Dios está dando acerca de cómo deben de vestir tanto los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, y el sumo sacerdote, que era Aarón. No, miren, hasta en los calzones tenían que ser tal como Dios dijo, de dónde a dónde iban el largo, ¿no? Que era desde, digamos, la cintura hasta las rodillas, por así decirlo. Entonces, si ustedes están viendo, la Biblia nos empieza a describir cada prenda, digamos, de afuera hacia adentro. Pero entonces, si lo vemos al revés, yo creo que se entendería mejor. Lo primero que se tenía que poner el sacerdote eran los calzoncillos, ¿sí? Que son esos. Y después sobre eso iba la túnica blanca, ¿sí? Que en esta ilustración aparece junto con el cinturón, pero el cinturón era lo último que se ponían porque era lo que amarraba todo. Entonces, después de los calzones seguía el manto de lino fino, ¿sí? Para que se vayan ubicando cómo era el uniforme. Luego, encima de esa túnica blanca venía el manto del éfod, que era azul, era un poco más corto, ¿sí? Traía sus campanillas de oro en la parte inferior, que el propósito era para que hicieran ruido cada vez que Aarón estuviera ministrando. Y sobre ese manto azul después ya venía el éfod. El éfod era como el chalequito que les dije, el babero ese que les dije que era de 2 piezas, una delantera y otra trasera, ¿sí? Unidas por 2 piedras de ónix en la parte superior en los hombros, y sobre el éfod venía el pectoral, que ya también hablamos de él, con sus 12 piedras,
Cada piedra representaba una tribu de Israel e iban sobre el corazón de Aarón. O sea, ya dijimos, las piedras significaban la responsabilidad y sobre el corazón que tenía que ser con amor todo eso, ¿sí? Y luego vimos ya, después ya de eso se ponían la mitra y encima de la mitra la placa de oro, para que finalmente así quedara ya vestido ahí como están viendo. Hasta la parte más interior serían los calzones, luego la túnica blanca, luego la túnica azul, que era el manto del éfod, luego ya el éfod, luego el pectoral, la mitra y la placa de oro. Ese era, digamos, el uniforme del gala del sumo sacerdote. Era bien importante que siguiera estas instrucciones el sumo sacerdote. O sea, si es un servicio para Dios, no podía ser con cualquier cosa. Así como Dios les dijo, para el santuario tiene que ser así, y les da santo y seña de cómo debe de ser cada detalle. ¿Por qué? Porque Dios dice cómo se le debe de adorar a Él, pues. ¿Sí? No va a ser, ya habíamos comentado que no es como se nos ocurra. Dios dice cómo debe de ser, cómo podemos acercarnos a Él, y debemos seguir las instrucciones tal como Dios las dio. Lo mismo era con la vestimenta. No era cualquier cosa que se les ocurriera para servir a Dios. Tenía que ser como Dios decía. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que la adoración a Dios tiene que ser tal como Dios la dice, no como se nos ocurre a nosotros. Eso de pensar de que yo adoro a Dios a mi manera, eso es tremendo error y grave error, porque no es como a nosotros se nos ocurre adorar a Dios, es como Dios dice. Debe ser como Dios dice si queremos que sea realmente una verdadera adoración, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre las vestimentas de los sacerdotes? Ya sí, yo creo que ya con los dibujos queda más más claro que si lo estás leyendo y sin visualizar. Bueno, ahí vemos nuevamente unas imágenes. Bueno, ellos siempre normalmente eran barbones y de pelo largo. Sí, pero no da instrucciones sobre eso. Simplemente vamos a ver que cuando los consagra, primero los baña, ¿no? Y ya después los viste. Ahí están los aditamentos, las campanitas, las orlas, ¿sí? Estas dos piedras que están acá abajo, negra y blanca, es lo que se supone que era el Urim y el Tumim, que eran para buscar la dirección de Dios. El pectoral del juicio, que con sus 12 piedras preciosas todas, ¿eh? Así que imagínense cuánto no pesaba cada vez que se ponía Aarón toda esa vestimenta, cuánto no pesaría todo eso. Bastante. Y cuánto no valdría además, ¿verdad? En dinero. Sí. Bueno, todas esas, todos esos materiales ellos los trajeron de Egipto. Acuérdense que en aquel entonces Egipto era la nación más poderosa, hasta entonces conocida, y todas esas piedras preciosas, el oro, la plata, todo lo trajeron de Egipto. Cuando ya Dios los liberó, ya dice, Dios les dio gracia delante de los egipcios, que les pedían joyas y toma lo que quieras con tal de que ya te vayas. Y se llevaron, bueno, más bien les retribuyeron el trabajo de 400 años de esclavos, ¿sí? Entonces todo ese material lo traían de Egipto ellos. Bueno, vámonos al capítulo 29, que también tiene sus bemoles. En el capítulo 29, entonces ya, acuérdense, aquí Dios está dando las instrucciones nada más. Todavía no lo están haciendo, nada más le está dando a Moisés las instrucciones de cómo lo va a hacer, porque ya cuando lleguemos al Levítico es cuando ya se va a empezar a hacer todo esto. Ahorita por lo pronto son las puras instrucciones. Ahora ya después de que le dijo cómo los tiene que vestir, les va a decir cómo los tiene que consagrar al servicio del sacerdocio. Dice en el capítulo 29, dice, esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Entonces lo primero que tenía que hacer Moisés era llevarlos al tabernáculo. ¿Y qué era lo tenía que hacer primero? Antes de vestirlos, ¿qué tenía que hacer? Bueno, ahí les estoy poniendo
los elementos, miren. Una becerra o un becerro, 2 carneros. Todo esto es lo que se iba a necesitar para la ceremonia de consagración. El becerro, los 2 carneros, pan sin levadura, torta sin levadura amasada con aceite y las hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y entonces después de eso eran los elementos. Después, ¿qué tenía que hacer Moisés? Bañarlos. Ahí tiene que bañar a Aarón. Y ya después de que él era bañado, entonces sí ya lo vestía. Ahora, ¿por qué tenía que bañarlo? ¿Qué significará el baño? Limpieza, pureza, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él tenía que estar limpio, ¿sí? Todo era bien ceremonialmente todo esto, ¿sí? Como uno para acercarse a Dios tiene uno que estar limpio. Ayer como estábamos viendo en el estudio de anoche, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, que dice Pedro, entonces, bueno, primero no quería que se los lavara y después dice, bueno, entonces lávame completo, no solo los pies. Y dice, los que ya han sido lavados no necesitan volver a ser lavados otra vez, simplemente lavar sus pies. Bueno, a nosotros, ¿quién nos lava? Si queremos acercarnos a Dios, entrar a la presencia de Dios, tenemos que ser lavados nosotros también, así como lavaron a Aarón. Pero en este caso, ¿quién nos lava a nosotros? Cristo. Su sangre es la que nos lava. Ajá, exactamente. Entonces vean toda la similitud que hay con lo que... Entonces ya después de que Aarón era bañadito, ya perfumadito, peinadito, todo, entonces después era ungido con aceite, ¿sí? Como vamos a ver en el versículo 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, que ya dijimos que son como diademas, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Se acuerdan que originalmente los sacerdotes iban a ser todos los primogénitos? Bueno, aquí ya vemos que Dios ya hace a un lado los primogénitos y los únicos que se van a dedicar al sacerdocio son los descendientes de Leví, ¿sí? Entonces, ahora ellos son los que van a ser los encargados de todo el sacerdocio, ¿sí? Entonces, ya vimos entonces que lo que hizo con Aarón lo tenía que hacer con cada uno de los hijos también. Ahora sí dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces, ya después de que los bañaba, los ungía y los vestía, ¿sí? Ahora sí tenían que traer primero al becerro, ¿sí? Iba a ser sacrificado, ¿sí? Delante del altar ¿se acuerdan cuando vimos el mobiliario? Lo primero que se veía entrando al atrio era el altar de bronce donde quemaban los sacrificios. Bueno, ahí llevaban al becerro, lo mataban, y su sangre era embarrada en cada uno de los cuernos del altar, ¿sí? Entonces, la grasa y de los intestinos, del hígado y de los riñones debían quemarse en el altar, ¿sí? Pero la piel, el estiércol debía quemarse fuera del campamento. Esto era ofrenda por el pecado. Ok. ¿Qué significa esto? Significa que para que Aarón y sus hijos puedan ser consagrados a Dios, antes tienen que ser castigados sus pecados. Antes, ¿sí? Entonces, pero en lugar de que ellos murieran, ¿sí? Iba a morir estos animales, eran los que iban a morir en su lugar. Entonces, aquí se ve cómo ya ellos están pagando por sus pecados, porque como van a ser consagrados a Dios, pero no pueden ser consagrados a Dios con pecado, entonces tenían que expiar sus pecados primero, entonces quitar sus pecados. Entonces, en este caso, nos dice que ellos ponían las manos sobre la cabeza del becerro. Como dice, vas a traer a Aarón, a sus hijos, y vas a hacer que ponga las manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué significaba esto de que poner las manos sobre la cabeza del becerro? ¿Qué significaba eso? Significaba que
Exactamente. Era una transferencia. Al poner ellos las manos sobre la cabeza del becerro, le estaban transfiriendo todos sus pecados al becerro. Y entonces ahora sí, el becerro moría en lugar de ellos. Ya le habían transferido los pecados a él. De alguna manera, vean la similitud. ¿A quién fueron transferidos nuestros pecados? A Cristo. A Jesucristo. A Jesucristo. Ayer estábamos viendo también en la lección de anoche que hay un versículo en Corintios que dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ok, pero aclarábamos que la traducción no es muy exacta, esa traducción, ¿sí? Porque en el original dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda de pecado, ¿sí? O sea, porque si lo lees así, fue hecho pecado, quiere decir que Jesús se convirtió en pecador, y eso para nada. Fue nuestra ofrenda por el pecado, ¿sí? O sea, no es que él se haya convertido en pecador cuando se le transfirió nuestros pecados, sino fue la ofrenda presentada ante Dios por nuestros pecados. Entonces, eso debe de leerse, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Fue lo que fue sacrificado por nuestros pecados, nuestra ofrenda por el pecado. ¿Sí me explico? No, Jesús no se convirtió en pecador nunca, pero fue la ofrenda presentada por nuestros pecados. Bueno, sí, ajá. Por ejemplo, en el momento, que, unos minutos antes de morir Jesús, hay una separación del Padre, ¿no? Así es. Pero esa separación es por el pecado de nosotros puesto en Él. Exactamente. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo, ¿sí? Pero entonces, él fue, ¿cómo te diré? Él sin ser... digamos, el portador del pecado. Sí, pero sin ser el pecador. O sea, él murió por nuestros pecados, pero él nunca fue pecador. O sea, la Biblia nos dice que él jamás cometió pecado, ¿sí? Nuestros pecados fueron puestos sobre él y de esta manera fue presentado como nuestra ofrenda por el pecado. El Cordero, pues, que estaba muriendo cargando con nuestros pecados, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que... Y la separación se debió precisamente a eso. Las 3 horas de cuando él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Fue por eso mismo. Era como la ruptura que hubo en esa eterna comunión que había existido hasta entonces, a causa de nuestro pecado, para que Dios pudiera aceptar esa ofrenda de pecado como satisfactoria, tenía que haber una ruptura en la comunión. Por eso, miren, no sé si ustedes alguna vez han ido al mercado del Carmen. Supongo que sí. Bueno, no sé si recuerden ustedes que al salir hay una virgen grandísima ahí a la salida y hay un letrero que decía, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Así dice esa leyenda. Y la había leído por tantas veces, pero me preguntaba yo, ¿de dónde sale esa expresión? ¿No estoy acaso yo aquí que soy tu madre? Porque esa frase no aparece en la Biblia, ¿sí? Entonces, estaba leyendo que esa frase sale justamente de este pasaje de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si dijera María, ¿qué te preocupa que Dios te haya abandonado? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? O sea, como queriendo poner a María todavía por encima de que, mira, veas cuán fiel soy yo, que yo no te estoy abandonando, ¿sí? Pero eso nada más fue un invento porque eso no aparece en la Biblia, ¿sí? Entonces, la ruptura fue debido a causa que, como él fue hecha nuestra ofrenda por el pecado, no puede haber comunión con el Dios Santo. Entonces, Dios tenía que castigar todos nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo, ¿sí? Además lo hizo por amor. Y lo hizo por amor, como dice Leti, por amor a nosotros. Bueno, entonces, queda claro esto de... al becerro le transferían todos los pecados del sacerdote y así era como ellos quedaban, digamos, limpios de culpa, ¿sí? El que moría en su lugar era el becerro. O sea, el cordero o el becerro era el portador nada más. Exactamente. Y eso fue lo que pasó con Cristo. Obviamente el becerro no fue quien hizo todas las acciones del pueblo, sino el que las portaba. Exactamente. Tenía que morir por ser el portador. Entonces, en el caso de Cristo,
Es- y es el Cordero que muere en nuestro lugar. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Estamos entonces viendo que en este caso era un becerro. Para que Aarón pudiera fungir como sumo sacerdote, tenía primero que arreglarse el problema de sus pecados. Entonces los pecados se le pasaban al becerro, el becerro moría y era sacrificado en el altar. Después, pero ese era simplemente el inicio de la consagración. Después venía los otros dos becerros. Déjenme ver dónde les aquí para compartir nuevamente. Estoy buscando la imagen. Luego venía bueno, ahí está. Bueno, después seguía los dos carneros, ¿sí? Vamos a ver ahora, leer del 15 al 18. Dice, entonces ya vimos cómo sacrificaron al becerro. Dice, ahora sigue el turno de los carneros. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Ya explicamos por qué tenían que poner las manos sobre la cabeza del animal, para transferir los pecados. Y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero. Cortarás, sí. Perdón, cuando hay ciertos alimentos, por ejemplo, que deben de ser, bueno, que están etiquetados kosher, se supone que los animales no deben de sufrir. A todos estos animales, digamos, se les aplicaba la misma, el mismo método, o sea que... Mira, aunque la Biblia no lo menciona, yo pienso que sí. Ellos tenían tanta habilidad para sacrificar un animal que lo mataban sin sufrimiento. O sea, a la primera, digamos, tenían tanta experiencia que lo degollaban y el animal no sufría o sufría lo mínimo. Porque si vemos cómo algunas veces matan los animales, sufren bastante los animales. A veces los matan de la manera más cruel y el pobre animal está sufriendo, ¿sí? Entonces, te digo, aunque en lo que leímos no menciona nada de eso al respecto, seguramente que sí lo tenían una habilidad extraordinaria para matar a los animales, pum, a la primera, ¿sí? No como métodos de ahora que... una vez vi un video donde a los pollos los mataban azotándolos contra la pared. Las focas como las matan a palazos. Entonces, te digo, yo pienso que esto es mío, que pienso que Dios no permitiría eso, que... ¿Me entiendes? Sí, porque es vigente hasta ahora, o sea, los judíos no comen carne de algún animal que haya sufrido antes de morir. Sí. Entonces, me imagino que viene desde entonces. Desde entonces, sí, el animal... Pon tú que sufría lo menos posible. Sí. Porque no creo que fuera también de... Uy, me anestesiaron y no sentí nada. Sino que era un sufrimiento mínimo, ¿sí? O moría, digamos, prácticamente instantáneamente. Que en el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús no fue así. Porque Jesús no murió, digamos, de golpe y porrazo. Su agonía fue desde que lo arrestaron. Desde ahí empezó su sufrimiento, ¿sí? Él sí cargó, pero con toditito. Bueno, vamos a continuar. Entonces, 16. Y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Entonces, nuevamente, traían el primer cordero, ponían las manos sobre él, lo sacrificaban, ¿sí? Y luego cortaban el carnero en pedacitos, ¿sí? Y lo ponían sobre el altar, lavaban bien sus intestinos, sus piernas, y todo lo quemaban sobre el altar, ¿sí? Esto era lo que ellos le llamaban una ofrenda de holocausto. Holocausto significa todo quemado, ¿sí? Todo tenía que ser quemado, ¿sí? Y esa era una ofrenda de consagración, ¿sí?
que significaba que el sumo sacerdote iba a ser consagrado. Ya una vez arreglado el asunto de sus pecados, ahora otro sacrificio para consagrarlo a Dios. Vamos bien hasta ahí, y todavía nos falta un tercer animal, ¿no? El segundo cordero. Déjenme ver porque luego se me traba aquí esto. Y... ahí está, miren. El segundo animal. El cordero. ¿Qué iban a hacer con este? Pero este fue el anterior. Déjenme ver. Híjole, es que no sé por qué se me traba aquí las teclas. Y tengo que salirme de pantalla completa. Compartir pantalla. Ok, aquí está este. Se me regresa. Ahí está. Con el siguiente cordero tenían que matar al cordero y poner su sangre sobre el lóbulo, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice, desde el 19 al 28 vamos a leer. Dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Nuevamente, ¿no? Poner las manos sobre la cabeza. Y matarás al carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar. Ok, mataban al segundo cordero. Con la sangre, si se fijan aquí dice que embarraban el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. ¿Qué significará esto? Algún significado debe de tener, ¿sí? Sí, debe, no sé. La oreja para que sean atentos a la voz de Dios, ¿sí? Luego, la mano derecha y el dedo habla de acciones. O sea, tenían que escuchar la voz de Dios, estar atentos a la voz de Dios y ponerlo en práctica. Eso significaba la mano y el pie, la acción, ¿sí? En otras palabras, está hablando de que tenían que ser obedientes. No oidores, sino hacedores. Exactamente, como dice aquí Leti, no solamente oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios. Entonces, rociaban la sangre sobre el altar. Ya después de que les embarraban sangre, ellos rociaban la sangre sobre el altar, ¿sí? Aquí nuevamente también van a tomar la grosura, la cola, la grosura del hígado, de los intestinos, de los riñones, la espaldilla derecha y un pan grande, una torta de pan de aceite y una de hojaldre, y debían mecer la ofrenda y después quemarla en el altar. Es ofrenda encendida. Ok, ¿se acuerdan que entre los elementos para la consagración pidió también panes? ¿Sí? Bueno, entonces con este cordero, ¿sí? Lo partían en pedazos, ¿sí? Embarraban la sangre y después lo ponían como una especie de canasto antes de meterlo al altar junto con los panes, y lo mecían de un lado para otro, digamos de manera horizontal, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, ¿sí? Eso, ¿qué significaba eso? Como se lo están ofreciendo a Dios, ¿sí? Todo eso. Y esto era lo que ellos le llamaban una ofrenda de paz. O sea, ya una vez arreglado el asunto del pecado, de haber sido consagrados, digamos que esto significaba que ahora sí estaban en santa paz con Dios. Podían ahora sí ya ejercer el oficio de representantes de Dios delante del pueblo. Todo eso es la simbología que implicaban estos sacrificios, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo duraba la consagración de ellos? 7 días nos dice. O sea, esto tenían que hacerlo durante 7 días para que quedaran ya totalmente consagrados al sacerdocio. Entonces, como ven, era todo algo tan ordenado, todo un show así de verdad, paso por paso, tal por cual, como Dios estaba diciendo. Como decía yo, la seriedad del puesto ameritaba todo esto. No podía pasárseles ningún detalle a ellos. Cosa seria servir a Dios. O sea, si Dios se los hubiera dejado ¿cómo les decía? A lo que a ellos se les ocurriera, ¿cuándo iban a hacer esto ellos? Y más si traían mentalidad mexicana de alá y se va. Pues entonces, pero dice la Biblia, dice, maldito aquel que haga negligentemente la obra de Jehová, ¿sí?
Entonces, si Dios decía que tenía que ser así, así tenía que ser. Cada detalle, así como cada detalle del mobiliario del tabernáculo era importante, igual aquí cada detalle de los sacrificios era importante. ¿Por qué? Porque todos tenían un significado, y nuevamente también todos estos detalles de los sacrificios apuntaban hacia un sacrificio mayor, a de un cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver más adelantito que en las ofrendas diarias después tenían que matar, esto era nada más la consagración. Ya en lo sucesivo tenían que matar un cordero por la mañana y otro por la tarde. Y vamos a ver ahorita sobre eso. Bueno, vamos a leerlo de una vez y ahorita explicamos por qué es que tenían que matar después un cordero en la mañana y otro en la tarde. O sea, si se dan cuenta, eso parecía un rastro, o sea, matadero de animales todos los días. Y ahorita vamos a ver por qué dice en el versículo 38. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación de olor grato. Ofrenda encendida a Jehová será. Dice: esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, Dios. Déjenme salir de aquí. Les preguntaba yo, ¿por qué creen que esto de todo el show era para la consagración? Pero dice, ya después iban a tener que matar todos los días un cordero por la mañana y una por la tarde. ¿Cada cuándo era cuando el sumo sacerdote, a ver si se acuerdan, cada cuándo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a celebrar el día de la expiación? Una vez al año. Era una vez al año, ok. Ahí era, digamos, donde se ponían a cuentas con Dios, borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué pasaba si alguien moría antes de que llegara el Yom Kippur, antes de que llegara el día de la expiación, ¿sí? Con sus pecados? Tenían que tomar tan en serio el pecado que para que no fuera a pasar eso, mataban 2 carneros diarios, uno en la mañana y uno en la tarde, porque ¿qué tal si me muero antes de que llegue el Yom Kippur y qué pasó con mis pecados? Ya quedaron sin expiarse. Entonces, esa era la razón por la cual mataban un cordero en la mañana y después, 12 horas después, otro cordero. Era la forma como tenían que estar ellos trabajando. Ahora imagínense, ¿por cuánto tiempo iban a estar haciendo ellos? Dice, por estatuto perpetuo, por siempre iban a tener que hacer eso, ¿sí? Ahora, ¿hasta cuándo? Ya cuando vino Jesucristo, ¿por qué anoche decíamos que ahora ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios? ¿Por qué? Porque ya Jesús fue el sacrificio perfecto. Todos estos sacrificios apuntaban hacia un sacrificio futuro, venidero, ¿sí? Que algún día iba a llegar. Esa era la mira. Algún día iban ellos a tener que dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya hubo un cordero perfecto, sin mancha, que iba a quitar en definitiva el pecado del mundo. Y dice, con un solo sacrificio, ¿sí? Quitó el pecado del mundo. Ellos, ¿por qué tenían que estarlo repitiendo todos los días? Porque esos sacrificios no quitaban el pecado. Nada más lo cubrían. ¿Por qué? Porque aún los animales estaban bajo la maldición de la caída. Aún sobre ellos, cuando Dios sentenció la creación, dijo, maldita será por ti la tierra, que le dijo a Adán, ¿sí? Aún la maldición afectó a los animales. Entonces, los animales no podían quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque aún ellos estaban bajo la maldición. Entonces, para que tuviera que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser alguien sin pecado. Y ese era solamente Jesucristo. Entonces, por eso ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Como ¿sí? dice en Hebreos, ¿no? Una sola vez y para siempre.
Un solo sacrificio y para siempre, ¿sí? Bueno, vamos a continuarle aquí con... Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que fue los sacrificios y la consagración? ¿Alguna pregunta ahí mientras busco la... ¿En serio? ¿En serio de verdad? Bueno, ahí esa... ¿Mandé? Bueno, a ver, miren, ahí más adelantito vemos que algunas partes del animal servían para comer. Por ejemplo, del primer cordero, ¿sí?, que era el de holocausto, Moisés tomaba el pecho y eso era para Moisés, y del segundo cordero se tomaba el pecho y la espaldilla y eso era para Aarón y los hijos. O sea, que no todos los animales se quemaban completamente, solamente hubo uno, pero de los otros se tomaba una parte y de esta manera participaban del sacrificio ellos también, ¿no? Entonces, ahí esa imagen trata de ilustrar de que algunas partes del animal se las comían, ¿sí? Y en todos los sacrificios era así. Una parte se quemaba, ¿sí? Pero había partes o había ocasiones en que parte del animal servía para alimento. Y esto es lo que les decía de las ofrendas diarias. Dice. Ellos sacrificaban un cordero por la mañana junto con una ofrenda de libación. Esa ofrenda consistía de 2 kilos de harina mezclada con 1 litro de aceite de olivo y además 1 litro de vino. Y por la tarde tenían que repetir el mismísimo procedimiento, ¿sí? Luego vámonos ya al capítulo 31. Vamos a brincar 31. ¿Por qué? Porque el 30 ya lo vimos hace 8 días, ¿sí? Ahora... Oye, esa pues era la receta del pan, ¿verdad? ¿El pan sin levadura es ese? Pues ahí decía que lo iban a hacer con harina de trigo y con aceite de oliva. Exactamente. Ok. Hace 8 días vimos el capítulo 30, que también habla sobre el mobiliario. Ahorita vamos a ver el capítulo 31, porque toda esa serie de detalles, ¿quién los iba a llevar a cabo? Se iban a requerir personas, pero dotadas por Dios, porque solamente así iban a poderlo llevar al pie de la letra. Entonces, en el capítulo 31 vamos a ver cómo Dios levanta a 2 hombres, ¿sí? Uno se llama Bezalel, que era de la tribu de Judá, y el otro se llamaba Aholiab, de la tribu de Dan. Y bueno, déjenme ver qué hora es para que nos dé tiempo el 32. Sí, vamos bien en el tiempo. Dios iba a dotar a estos 2 hombres, dice, de un espíritu, con su espíritu, pero los iba a dotar de sabiduría, de inteligencia, ciencia y arte, ¿sí? O sea, para poder llevar a cabo tanto detalle, tan meticulosamente diseñados, se necesitaba alguien dotado. O sea, si Dios no hubiera intervenido esto, pues dicen, bueno, ahí están las instrucciones, pero por más que me esfuerzo no me queda así, me queda aquí medio chueco, en fin, ¿sí? Entonces, alguien tenía que estar bien dotado para llevar a cabo todas las tareas de construcción del tabernáculo, así como la de la indumentaria, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, que está sobre de ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Bueno, aquí Moisés seguramente cuando recibió todas esas instrucciones, seguramente había dicho, pues qué bien, pero ¿y cómo le vamos a hacer para hacer todo eso? Bueno, Dios le está diciendo, ya he levantado a 2 hombres. O sea, cuando Dios le está diciendo eso a Moisés, ya Dios había llenado de su espíritu a 2 personajes, que obviamente que ellos eran los que iban a dirigir toda la obra, porque
sería imposible que una construcción de ese tamaño estuviera a cargo nada más de dos, sino que como que ellos iban a ser los que iban a dirigir la obra, los que iban a dirigir a otras personas. Pero ellos no eran dos personas común y corriente. Dios los había dotado de una gran sabiduría, ¿sí? De ingenio. O sea, eran unos talentosos para hacer esa obra, para que todo quedara tal como había quedado. Y no solamente iban a hacer el mobiliario del tabernáculo, sino también las vestiduras de los sacerdotes. Y termina el capítulo ya nuevamente Dios reiterando el día de reposo. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nuevamente, hasta el día de reposo es cosa seria delante de Dios. O sea, ni siquiera podían ellos argumentar, decir: Señor, es que estamos apurándonos a terminar toda la obra que nos encargaste del tabernáculo. Es obvio que no lo iban a hacer en el lapso de la semana, todo lo que tenían que hacer. Les tomó más tiempo. Pero los sábados, aunque tuvieran mucha chamba, tenían que descansar. ¿Cuál era la pena por no descansar el día de reposo? La muerte. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos Génesis, que decía que Dios hizo toda su creación en 6 días y reposó el séptimo día? Que hay muchas teorías que dicen que día se refiere a eras, quizá cada día sean miles o millones de años, ¿sí? Para tratar de justificar muchas cosas, ¿sí? Ok. Decíamos que no puede ser eso cierto, que cuando la Biblia habla de que lo hizo en 6 días, está hablando de días solares de 24 horas. 6 días literales, ¿por qué? Porque si aquí hay una fuerte evidencia que eran días de 24 horas, porque Dios toma como base el séptimo día que él reposó para que el pueblo de Israel reposara el séptimo día. Si cuando dice día se refiere a miles de años, ¿cómo va a encajar esto con el día de reposo de los judíos? O sea, iban a reposar por miles de años. O sea, no tiene sentido. Otra evidencia es que la palabra yom en hebreo, que significa día, siempre que lleva un dígito numerador, siempre se está refiriendo a día de 24 horas, ¿sí? Entonces, y la base fuerte es de que si Dios dice descansa en el séptimo día, o sea, descansa en 24 horas, porque Jehová descansó 24 horas en el séptimo día, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice que Dios reposó el séptimo día? O sea, ¿será que Dios se había ya cansado, que estaba extenuado de su creación? Eso sería absurdo, ¿no? Es simplemente porque está sentando un precedente de que el ser humano necesita descansar mínimo un día a la semana, romper la rutina. Esa es la razón. Y esto lo tenían que tomar con seriedad el pueblo de Israel, ¿sí? Si Dios decía que tenían que descansar el sábado, tenían que descansar el sábado. No importaba si tenían mucha chamba pendiente, tenían que descansar y ser consagrado el día a Jehová. Ok, el último versículo dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Se acuerdan qué estaba contenido en esas tablas? ¿Sí? ¿Qué era? Los 10 mandamientos, ¿sí? Ok. Todo esto que acabamos de ver, todo esto está sucediendo allá en la montaña, en el monte Sinaí, en la cima del monte Sinaí. Pero tristemente abajo está pasando otra cosa terrible. Viene una tragedia terrible sobre Israel, ¿sí? Vámonos a Éxodo 32, ¿sí? Donde vamos a ver la historia del becerro de oro. Mientras allá arriba Dios, ¿sí? Moisés escuchando el pacto con Dios y todo, acá el pueblo abajo estaba haciendo pacto con Satanás, ¿sí?
Vamos a ver qué dice el 32, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuántos días nos dice la Biblia que tardó Moisés en bajar del monte? 40 días. Y ya se habían desesperado, ¿sí? Ya se habían desesperado. Ahora, fíjense cómo se refieren a Moisés, ¿sí? Este Moisés, o sea, como de una manera despectiva. ¿Y se acuerdan que ellos habían dicho que todo lo que Dios había dicho, ellos lo iban a hacer? De hecho, cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos en Éxodo 20, el pueblo estaba escuchando a las faldas del monte. Hasta después dijeron: no, ya mejor tú dinos, Moisés, ya no queremos oír a Dios, tú mejor nos dices. Sí, estaban aterrados. Y ellos escucharon prácticamente, ¿cuál era el primero y segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos, lo primero. Y el segundo: no te harás imagen, ni las honrarás, ni te arrodillarás delante de... ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Fíjense cómo en 40 días, luego les brotó el pozole a los israelitas, ¿sí? Luego en 40 días salió a relucir cómo su corazón seguía en Egipto, ¿sí? Estaban ya a mucha distancia de Egipto, pero su corazón seguía ya hundido en la idolatría. Porque bastaron 40 días para que se desesperaran, ¿sí? Y van con Aarón, dicen: a este Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Dice, como él era el otro líder, dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Increíble, ¿no? Después de todo lo que Dios había estado mostrándoles, ¿sí? Qué fácil se le hizo rápido cambiar de opinión, ¿sí? Vamos a ver, dice, y Aarón les dijo, versículo 2. Fíjense, aquí también vamos a ver, Aarón también tuvo aquí mucho que ver. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, o sea, los aretes, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Cómo fue que salió el becerro? O sea, se ve que trajeron todas sus joyas, se las dan a Aarón, Aarón las funde, es obvio que las funde, pero después nos dice que las hizo con buril, y le dio forma con buril. ¿Qué es un buril? ¿Qué es un buril? ¿Como un bisturí? Como... Una herramienta. Es como una lima, ¿sí? Un cincelito con lima, ¿sí? O sea, es, digamos, por lógica. Después Aarón va a decir que el becerro salió solito, que él nomás echó los aretes al fuego y que de ahí salió. Pero aquí nos está diciendo en este versículo que él fue el que le dio la forma. O sea, lo fundió y después él le dio la forma con ese cincelito y con esa lima. Sí. Le empezó a dar la forma de becerro, ¿sí? Entonces todo el pueblo, bueno, eso ya lo leí, el 4 ya lo leí, 5. Y bien, pero antes en el 4 dice: entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, hacen el becerro y después le atribuyen al becerro que el becerro fue quien lo sacó de Egipto. Digo, ¿hasta dónde llega la idolatría y la ingratitud hacia el Dios verdadero, no? Qué rápido se les olvidó. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjense, una tremenda contradicción. Él está diciendo que la fiesta es para Jehová. Pero esa fiesta nada tenía que ver con lo que Dios había dicho. Hoy en día, ¿cuántas cosas la gente hace que cree que es para Dios? Y lo hacen motivados porque es según para Dios, pero alejados totalmente de lo que Dios ha determinado, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy en día trata de ofrecer sacrificios a Dios pensando en agradar a Dios, ¿sí? Y lo único que están haciendo es estar insultando a Dios, porque Dios no ha pedido eso. Eso fue exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Aquí ellos dicen: esto es fiesta para Jehová. Pues sí, pero no porque digas que es para Jehová, era para Jehová realmente. Porque Dios no había pedido eso. Estaban violando flagrantemente el primero y segundo mandamiento. Lo más importante es la idolatría.
y fue en lo que vino. Pero ellos decían, es para Dios, ¿sí? Entonces, mira, uno podrá decir 1 y 1000 veces que estás haciendo algo para Dios y sin que en realidad sea para Dios. No porque tú pienses que es para Dios, es para Dios. Si va a ser para Dios, tiene que ser como Dios dijo, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿sí?, ningún sacrificio vale delante de Dios más que el sacrificio de Jesucristo. Y si no es por medio de ese sacrificio, por más que hagas tus sacrificios, nunca vas a agradar a Dios, porque Dios no ha pedido eso. Ok. Dice el versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, fíjense, hasta madrugaron, se pararon tempranito. Tempranito se pararon, ¿sí? Nada más se trataba de hacer la pachanga y ahí estamos todos puestos a temprana hora. Dice, y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta palabra regocijarse tiene que ver con inmoralidad sexual. O sea, se pusieron a tragar como cerdos, a beber, ¿sí? Y después al desenfreno sexual, ¿sí? Podemos decir que esa fiestecita derivó en una tremenda orgía, ¿sí? Entonces, mientras Dios está tratando de hacer un pacto con Moisés arriba, aquí el pueblo estaba haciendo un pacto con Satanás, ¿sí? Increíble. Esto fue una verdadera tragedia y vamos a ver todas las consecuencias que trajo esta tragedia. Dice, entonces Jehová en el 7 dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Y eso que habían dicho que iban a hacer todo lo que Dios dijera. Y fíjense, qué rápido se les olvidó. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, queriéndole robar su gloria a Dios, ¿sí? Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, ya explicamos que eso de dura cerviz, en otras palabras quiere decir terco, rebelde. Dice, ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma de ti, y de ti yo haré una nación grande. Fíjese, ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Bueno, vamos a leer más y ahorita comentamos esto. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pecado. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. A ver, aquí está algo interesante. Dice aquí que Jehová se arrepintió. ¿Y cómo podemos entender eso? Cuando hay otros versículos, miren, uno de los fundamentos de la fe cristiana es un atributo de Dios que se llama la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Que Dios no cambia y dice, ni se arrepiente como si fuera hijo de hombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? De que hay algunos versículos, como por ejemplo en Génesis 6, que dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque le salieron malísimos, y Dios se arrepintió, ¿sí? Y luego aquí también nuevamente nos dice que se arrepintió. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿Dios cambia de opinión sobre la marcha? ¿O qué pasa? No, como decías, podría ser que más bien le dolió en su corazón, como en Génesis. Bueno, en Génesis 6, miren, esta palabra arrepentirse tiene 6 traducciones al español, ¿sí? Y de acuerdo al contexto es como se debe de entender. Y la que va de acuerdo con el contexto, uno de esos significados es que le pesó, que le dolió en su corazón. No que haya dicho, chin, me equivoqué, pensé mal, ahora voy a cambiar de opinión. No, ahí el contexto es que le dolió en su corazón. ¿Y Dios no sabía que eso iba a pasar? Claro que lo sabía, porque Él es omnisciente. Pero todos sabemos que algún día, ¿sí?, nuestros padres van a morir algún día. Pero no por el hecho que lo sepamos quiere decir que no nos va a doler el día que suceda, ¿sí?
Entonces, pero aquí en este caso de Moisés, que dice que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo podemos entenderlo? A ver, ¿quién me dice? Se entristeció de ver que seguía a su pueblo rebelde, Brown. de ver a su pueblo que terco, que no entendía. Miren, Se enfureció y se entristeció, yo creo, ¿no? miren, hay una cosa. ¿Se acuerdan? No sé en qué clase estuvimos viendo que lo que Dios decreta, eso va a suceder. Eso va a suceder. ¿Sí? Ahora, Dios decreta aún el medio por el cual va a llevar a cabo a su fin. Entonces, si Dios hubiera decretado de antemano que iba a eliminar a Israel, lo hubiera hecho, ¿sí? Pero decidió que no, porque también decretó que por la intercesión de Moisés no lo iba a hacer. O sea, Dios decretó un fin y también decreta el medio por el cual se llega a ese fin, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que Dios ha decretado, pero también ha decretado el medio a través del cual va a conceder ese fin. Y uno de esos medios a veces es la intercesión de alguien, ¿sí? Pero aquí también podría ser que hay otra cosa, que Moisés, Dios estaba también probando a Moisés, ¿sí? Porque ¿qué pudo haber dicho Moisés? O sea, que Dios te dijera a ti, mira, no te preocupes, a ti te voy a engrandecer, así como hice con Abraham, lo voy a hacer ahora contigo, de ti solito, contigo solo voy a volver a formar una gran nación. Eso era una tremenda prueba para Moisés también. O sea, tú que hubieras contestado, estaría bien. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Dijo, sí, Señor, acábalos, este pueblo no entiende, es contumaz y rebelde. No, al contrario, mostró humildad y mostró amor por su pueblo. Porque vean lo que dice aquí, ¿sí? Dice en el 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, cuando ellos iban descendiendo, Josué que venía con él, dice, se oye mucho alboroto allá en el campamento, dice, ha de haber guerra o algo pasó, los están atacando. Y dice Moisés, no es guerra ni los están atacando ni nada, dice, están en pleno desenfreno, ¿sí? Y aconteció que cuando él llegó, versículo 19, y vio el becerro y las danzas, ardió de ira Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y temó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué significaba por qué Moisés rompió las tas? Aparte de que se encendió su ira. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué significado pudo haber tenido que Moisés rompió las tablas del pacto con Dios? Significaba de que de nada servían en ese momento las tablas de la ley, porque su pueblo se había equivocado, se había ido por una orgía. O sea, en cierta manera, ellos habían roto el pacto. O sea, el rompimiento de las tablas significaba, acaban de romper el pacto que hicimos con Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué más nos dice aquí. Luego dice que destruyó el becerro, ¿sí? Lo fundió, después lo rompió, lo hizo polvo, ¿sí? Y lo echó al agua, todo ese polvo, ¿sí? Y después de esa agua se las dio a beber al pueblo, ¿sí? O sea que en el pecado llevaron, ¿cómo dice el dicho? La penitencia. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo porque has traído sobre tu tan gran pecado? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aquí uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasó con Aarón? ¿Por qué hizo eso Aarón? Pues se dejó llevar por la presión del pueblo, ¿no? O sea, fue pues por la presión del mundo, ¿no? O sea, eso es, bueno, aquí hay 2 cosas, mira, 2 cosas. Una, no soportó la presión del pueblo, ¿sí? ¿Y cuántas veces? Ahora, cuando uno no soporta la presión del pueblo, vamos a ponernos ahorita llevándolo nosotros.
Cuando tú eres ya cristiano y te están presione y presione y presione, muchas veces te hacen dar marcha atrás. Cuando empiezas a sentir la presión de la familia, que, ay, no me digas que ya eres hermanito, o que ya eres aleluya, y que no es que, empiezan las mofas, o la presión de tu pareja, o de X, ¿sí? Y tú tienes tus convicciones, pero es tanta la presión que están ejerciendo sobre ti que das marcha atrás. Pero una persona que está firme en sus convicciones, difícilmente da marcha atrás. Entonces aquí vamos a ver cómo Aarón, por un lado no andaba firme en sus convicciones, a pesar de que él había presenciado todo lo que Dios había hecho, que era parte de la obra. Aarón, ¿sí? No andaba bien ya en sus convicciones. En 40 días se le enfrió el corazón. Segundo, viene la presión sobre él. Y tercero, quiere agradar al pueblo. Dice, viva la paz, al pueblo lo que pida, ¿sí? Entonces yo creo que estos tres factores se conjugaron para que Moisés diera marcha atrás. ¿Qué piensan de esto? No. Adelante, Chávez, sí. Primero. Yo pienso que también dudó que ya como había pasado tanto tiempo, no estaba muy disponible, pensó que ya no iba a regresar Moisés, y entonces él pues fácilmente se hizo al modo de ellos, quiso agradar también al pueblo. ¿La Biblia enseña la democracia? Pregunta. La Biblia no enseña la democracia, ni tampoco enseña que la mayoría siempre tiene la razón. Es más, la Biblia dice que la mayoría va por el camino equivocado. El sentido común diría, la Biblia dice que si dijera que por donde va la mayoría, por ahí debo ir yo, pues me voy por donde va la mayoría, pero dice exactamente lo contrario. Entonces eso fue lo que realmente sucedió con Moisés, ¿no? Se hizo parte del pecado del pueblo, el pueblo cayó en el desenfreno, ellos estaban asumiendo que esa era una fiesta para Dios, pero nada que ver con Dios, ¿sí? Y Dios le advierte a Moisés de lo que estaba sucediendo allá en el monte. Entonces, Pero yo te estoy hablando de Aarón. Ajá, sí. De Aarón. De que sintió la presión. Que temió que Moisés ya había tardado mucho tiempo. Que iba a ser él. Bueno, pero si leemos el texto con detenimiento, vamos a ver que no fue Aarón el que pensó que ya se había tardado, sino el pueblo fue. El pueblo fue. O sea, pero fíjense qué curioso. Llevaban 400 años de esclavos en Egipto y nunca mostraron desesperación e impaciencia. Por ellos hubieran seguido ahí indefinidamente. Y aquí 40 días, no supieron esperar 40 días, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces vemos que no sabemos esperar en Dios? Nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos esperando, pero no tenemos mucha paciencia. Y si Dios no vemos que no está obrando Dios, entonces ya lo hacemos a nuestra manera. Y aquí vemos un ejemplo clásico. En vez de esperar en Dios, confiar. Muy débil, Aarón. No supo controlar. Exactamente. Entonces llega Moisés, los encuentra en pleno desenfreno y va y rompe las tablas, ¿sí? Y luego va a venir otra tragedia más. Fíjense, dice aquí, en versículo donde levanta los... Déjame ver donde dice quién está por Jehová. Es que aquí está. 25 dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, sí, porque ya vimos a qué se refiere esto de desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? O sea, ¿quién está todavía dispuesto a seguir a Dios? Dice: júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, ¿sí? Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
O sea, fue algo, o sea, una tragedia tremenda. Moisés, o sea, bien dice, a grandes males, grandes remedios. Pero nos dice que mató a 3,000. Fíjate, y dice, y no importa si es tu hermano, tu pariente, tu amigo, tu vecino, ¿sí? Tienes que matarlo. O sea, a grandes males, grandes remedios, ¿sí? O sea, un poco de levadura, leuda la... O sea, lo que hizo Israel, lo que hizo el pueblo fue algo gravísimo a los ojos de Dios, gravísimo. Y no iba a quedar esto. Entonces, en ese momento, agarran los levitas y le dieron muerte, pero nos dice que todo el pueblo participó. Entonces, todo el pueblo eran cientos de miles. ¿Por qué nada más a 3,000 mataron? Porque eran los que seguían, ¿no? Los que seguían, exacto. Los que... A obedecer a Dios o a reconocer también que habían hecho mal. Exactamente, eran los que aún persistían en su idolatría y en su inmoralidad. Sí, porque ahí nos dice que todo el pueblo participó. Sin embargo, se ve que muchos dijeron, caray, ya la regamos. Pero sin embargo, algunos se vio que no les importó. Y a esos fue a los que tuvieron que matar. Luego nos dice aquí, en donde me quedé 30. Y aconteció que al día siguiente, ¿cuál? 29, sí. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Lo que está diciendo, esta es la única manera de que Dios nos siga bendiciendo, poniendo remedios, o sea, dando como un escarmiento ejemplar al problema de la idolatría, ¿no? Y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, Moisés intercede por el pueblo y le está diciendo, perdona a este pueblo, ¿sí? Si no, prefiero morir yo. Si tú no vas con nosotros, prefiero ya morir mejor. Y Dios le dice, mira, tú sigue tu camino, lleva al pueblo a donde te diré, pero voy a castigar. O sea, en otras palabras le está diciendo, yo sé a quién voy a castigar y cuándo lo voy a castigar, ¿sí? Lo dice ahí claramente, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, y luego todavía nos dice en el último versículo que hirió al pueblo. No nos dice de qué manera fue como lo hirió. Pudo haber sido una plaga, enfermedad, algo, y murieron otros. Pero finalmente todos iban a recibir su castigo. Ahora, ¿se acuerdan que Moisés había argumentado que no destruyera todo el pueblo? O sea, porque, de acuerdo a esto, Dios iba a acabar con todos y con Moisés iba a ser una nueva nación a partir de Moisés. Pero dice, si Dios hacía eso, Moisés le dice, ¿qué van a decir los egipcios? No que muy su Dios, no que muy poderoso, nada más los sacó para que se le murieran en el desierto. Nunca los pudo llevar a... Entonces, en cierta manera, iba el prestigio de Dios también de por medio, ¿sí? Pero ya dijimos, no es porque Moisés pensó mejor que Dios. Porque decir Dios cambió de opinión significaría eso entonces que Moisés tuvo una idea mejor. No, mira, la vas a regar mejor, no los mates porque si no, ¿qué van a decir los egipcios? Todo estaba ya decretado por Dios, ¿sí? Y simplemente lo que está haciendo Dios es actuar conforme a lo que Él decretó. Él decretó que no los iba a destruir, ¿sí? Pero decretó también que iba a ser por la intercesión de Moisés. ¿Sí queda claro entonces esto? Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de este hecho tan bochornoso que tuvo Israel para con Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo de caer en idolatrías? A ver, piénsale de qué manera a veces podemos caer nosotros en idolatrías. Como por ejemplo... A ver, ¿qué más se les ocurre? Como en la iglesia católica que adoran a tantos santos. Así también es otra forma de idolatría, adorando santos, pero ¿qué más? A veces
Pues, tu trabajo puede llegar a ser un ídolo también. Tu carro puede llegar a ser un ídolo. Tu esposa, tus hijos. ¿Sí? Nosotros mismos. Nosotros, miren, el hombre, todo ser humano, nace con un corazón idólatra. Todos nacemos así. Siempre tenemos la tendencia a adorar a algo o a alguien. Ahora, si el objeto de tu adoración no es Dios, entonces ¿a quién vas a adorar? Si no adoras a Dios, vas a terminar a fuerza adorando algo. Puede ser a ti mismo, puede ser a alguna cosa. No, a nadie. Por eso no debe ser a nadie, pero para evitar adorar a alguien o algo, necesitamos adorar a Dios. Porque si no adoras... Fuimos diseñados para adorar un Dios, pero Dios nos diseñó para adorarlo a Él. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo que quisieron adorar otros dioses. Y, bueno, pues ellos se hicieron idólatras con otros dioses, sin saber que la adoración únicamente se debe a Jehová. Pues sí, tristemente, triste. Queremos llenar nuestro vacío, ese diseño que tenemos para adorar a un Dios que es Jehová. Ese vacío lo podemos llenar con otras cosas, como la familia, como el dinero, como nuestro propio yo, etcétera, etcétera. Y pues no volvemos como idólatras. Podría ser que sea más fácil creer en otras cosas que en la palabra de Dios, porque tiene ley, tiene reglas la palabra de Dios, que hay que hacer las cosas como la Biblia lo dice, como Él lo manda, y lo otro lo hacen a su gusto. Entonces, al hacer eso... Por eso dice la Biblia que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso. Ancho y espacioso, porque cuando transitas por ese camino, es ancho porque puedes llevar contigo todo lo que quieras. Puedes andar transitando en ese camino con todos tus pecados, hay espacio suficiente, puedes llevar tus maletotas llenas de pecados, ¿sí? En cambio, el camino que lleva a la vida eterna, dice Jesús, es angosto, y pocos son los que entran por él. ¿Por qué? Porque ahí no se permite llevar tus maletas de pecados, tienes que empezar a despojarte de todas esas cosas que no son de Dios. Entonces, el hombre también tiende a adorar lo tangible, lo que ve, ¿sí? No acaba de entender que Dios es espíritu y de manera espiritual se le debe de adorar. No a través de imágenes como quisieron hacer el pueblo de Israel, que querían una imagen a la cual pudieran ver, a la cual pudieran pedirle, ¿sí? Que los guiara. Pero eso era absurdo. ¿Cómo una imagen que ellos mismos pueden hacer iba a ser poderosa como para guiarlos o salvarlos, si ellos mismos hicieron esa imagen? ¿Sí? No entendían eso, por eso. Es caminar por fe, exacto. No por vista, ¿sí? Bueno, ¿qué más opinan sobre estos 4 capítulos que hemos visto yo? Allá, Armandito, ¿tienes algún comentario? ¿O Danis, que quieran compartir? También yo creo que nos enseña que no podemos bajar la guardia, ¿no? Porque el pueblo de Israel conocía cuál era la voluntad de Dios, ellos sabían que tenían que darle honra y gloria a él. Y aún así, vemos aquí nuevamente el intento del hombre de hacer las cosas a su manera, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Quiero agradar a Dios como yo quiera, no y ya como, como Dios que ya no quieres me participar. manda. Entonces, pues es también como una advertencia para estar siempre enfocándonos en lo que Dios quiere de nosotros y no alejarnos, ¿no? de los preceptos que Dios tiene compartidos para nosotros a través de su palabra, porque pues ya vimos que somos débiles si no estamos o si no permanecemos en la palabra del Señor y pues estamos expuestos también a caer, ¿no? Y pues Satanás se vale de todo, ¿no? Incluso ellos hasta trataron de agradar con un becerro, ¿no? O sea,
algo que tenía que ver con los sacrificios. Entonces quiere decir que también Satanás puede utilizar cosas que creemos que puedan agradar a Dios, pero si no estamos bien informados, pues podemos ser blanco vulnerable, ¿no? Entonces, nada como permanecer en la palabra de Dios y no bajar la guardia, ¿no? Como nos comentabas que decía Pablo, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Y aquí también podemos ver que Dios nos está mostrando que somos, el ser humano somos débiles y que podemos ser blanco de dejarnos envolver del mundo. Así es, Manuelita alzó la mano. Adelante, Manuelita. Y después Dani, creo. Sí. Bueno, yo entiendo en esto, los hebreos ya estaban acostumbrados, después de vivir tantos años en Egipto, Sometidos. Entonces ellos ya estaban acostumbrados, resignados que iban a vivir ahí en Egipto y a morir. Entonces cuando Dios los saca, ¿sí? Entonces ellos ya llevan en ellos esas costumbres de adorar. Entonces para ellos ya fue fácil al ver que Moisés no bajaba. Entonces como eso de la costumbre, que ahora que dicen que la costumbre se hace ley, entonces ellos ya estaban acostumbrados a eso. Entonces les hizo fácil hablar con Aarón para que les hiciera una imagen a quien adorar, porque ellos se sentían desamparados y pensando que con una imagen se iban a sentir cobijados, porque al no ver que no bajaba Moisés y que no nada, pues sí, 40 días, pues sí, a uno, cuando está uno aquí encerrado, que ya no es cuarentena, ya es casi todo el año, pues a veces uno se desespera. Entonces eso fue lo que pasó. Eso explica. Y entonces se desahogaron, hicieron una fiesta, hicieron desastre y medio, ¿verdad? Pero cuando ya están medios borrachines, pues ya no saben ni lo que hacen. Eso explica el por qué lo hicieron, pero no los justifica. Explica el por qué, pero no los justifica. En ese momento ellos no piensan en la justificación. Claro. Ahora ellos también piensan en divertirse. ahí veo también otra falta de fe en el pueblo, porque ellos sabían que no iban a estar indefinidamente en Egipto. Eso era una falta de fe a la palabra de Dios, porque ya Dios había dicho que los iba a sacar. Se lo dijo a Abraham, que iban a ir a Egipto, pero a los 400 años los iba a sacar de ahí. Ellos sabían que tarde o temprano Dios los iba a sacar. Entonces, ¿quiénes supieron eso? Los padres. Los abuelos, la generación nueva no lo sabía, por eso, o se les olvida. Por eso, pero ahí hay otra cosa. La responsabilidad de los padres es instruir a sus hijos en los caminos de Dios, y si los padres dejaron de instruir a sus hijos en las promesas que Dios había dado, eso explicaría también por qué estaban ya. Ejemplo ahora, la herencia. Uno piensa, la herencia es dejarle dinero, que esté bien, que no sufra. No, aparte de eso, lo económico, la herencia es la moral, lo que debe de hacer, ¿sí? No pero, nomás económicamente dinero. Pero hay otra... La moral. Hay otra agravante también en contra del pueblo de Israel. Vamos a suponer que los padres no los instruyeron, pero de todos modos, ellos vivieron las proezas de Dios en carne propia. Vieron cómo Dios los liberó, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios los alimentó, cómo Dios los sustentó en el desierto, y todavía dijeron, haremos todo lo que Jehová nos pida. Y rápido que se les olvidó. Decimos que sí, y a la hora de la hora, pues no. Pues sí, gran error. Dani, ¿tú querías compartir algo? Más bien retomando tu pregunta de qué otras formas podemos idolatrar, nos metemos en idolatría, y yo veo que una de las maneras de meternos en la idolatría es idolatrando al cónyuge, ¿no? Idolatrando al esposo, al grado de ponerle
a todos nuestros hijos el nombre del esposo, ¿no? Yo por lo menos conozco 2 familias que así son, ¿no? Todos los hijos llevan el nombre del esposo, no importa si son hijos o hijas, ¿sí? Y esa es otra manera de expresar idolatría, ¿sí? Cuando ahí nos damos cuenta que Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. En este caso el que lo ocupa es el cónyuge. ¿Sí? Nada más ese era el comentario. Bueno, puede ser, aunque también la idolatría hacia el cónyuge más bien se manifiesta en otras maneras. No, tal vez no precisamente en ponerle el nombre, ¿no?, del cónyuge, pero que pudiera ser. Pero además, fuera de eso, también hay otras maneras en las que expresan idolatría hacia el cónyuge, ¿no? Primero está el cónyuge y después está Dios. Tú, Armandito, Memito, ¿quieren compartir algo o alguien más? Yo. Adelante, Martita. Martita y luego Armandito. Yo digo, yo pienso, Juan Carlos y todos, que el pueblo desobedeció, no tuvo paciencia. Cierto que ellos necesitaban desahogo, pero si hubieran esperado, las consecuencias fueron fatales para ellos. Eso quiere decir que no están firmes en lo que hacen, en lo que piensan. Ahora nosotros, yo digo, en estos tiempos, Dios y esto que tenemos aquí es nuestra fuerza para que no nos vayamos y pensemos en cosas que no debemos pensar, para tener, hacer todo lo posible porque nuestro corazón se vaya limpiando de tanta impureza para llegar a ser puros a la hora en que Dios diga ya hasta aquí. Pero yo digo que es un propósito de nuestro Padre. Aquí, por ejemplo, para mí lo he sentido en carne propia, todo lo que ha sido mi vida en 83 años y ahora, hasta ahora, estoy sintiendo la paz que tanto busqué. Y estoy escudriñando mi Biblia, cosas que yo no hacía. Esta es mi fuerza y debe ser la fuerza de todos. Amén. Nada más eso digo. Así es, Martita. Amén. ¿Verdad? Exacto. Así es. Estar fuertes en lo que creemos. Si no vale de nada. Y esa fortaleza viene, la fortaleza nos viene de Dios, ¿no? De una relación íntima con Dios. Si no, no. Dios nos da sabiduría también. Así es. Entonces, no apartarnos nosotros de lo que nosotros pensamos y ser fuertes en nuestra fe. Estar con Él, creer en Él. Así es. Digo, es mi manera de expresar esto, lo que quería yo decir. Porque es lo que yo siento. Es correcto, Martita. Armandito, ¿seguías tú? Sí, buenos días. Es muy triste ver toda la historia del pueblo de Israel a través del desierto. Se había mencionado que después que ya vieron tantos milagros de parte del Señor, desde que salieron de Egipto, y el caer una y otra vez, están a punto de recibir las bendiciones de Dios cuando vuelven a cometer sus errores. Esto lo vemos desde Génesis, ¿no? Sabemos que cuando nacemos con el pecado, nacemos separados de Dios, y eso nos trae consecuencias. Le comentaba a Memo que pues los que no conocen o los que no han llegado a conocer la palabra de Dios siguen separados espiritualmente del Señor. Hasta que llegamos a conocer al Señor es como empezamos a darnos cuenta que debemos o necesitamos depender de Él. Y aún así cometemos errores por el pecado, por la carne. Lo que me llama mucho la atención es la humildad que tuvo Moisés.
familia. Y así como castigó el Señor a su pueblo, que no se le espera a una familia que sí lo hace. Uno, por más que pida al Señor su misericordia, pues tiene que llegar al juicio, así como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel. Simplemente tenemos que depender del Señor para poder tratar de hacer su voluntad, que de otra manera el juicio viene enseguida. Gracias. No, pues Armandito, pues a todos nos duele la familia cuando alguien en la familia no es creyente, y sobre todo que vemos que van por un camino totalmente equivocado y sabemos cuáles son las consecuencias. Pues claro que sí, nos duele nuestro corazón. El mismo Pablo sentía pesar por su pueblo, los judíos, que habían rechazado a Cristo, y dice: siento gran carga por los de mi nación también, ¿no? Entonces, pues sí es triste, Armandito, pero pues acuérdate que mientras hay vida hay esperanza, y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y Dios es rico en misericordia, así que nunca pierdas la fe ni la esperanza, Armandito. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Porque ya se acaba el tiempo. Nadie. Ya. Bueno, pues si ya no hay ningún otro comentario, pues nos vemos la próxima semana. El viernes para unos y el sábado para otros. ¿Sale? Bueno, pues entonces te paso el micrófono, Uriel. Ya no hubo más comentarios. No, me da mucho gusto que volvemos a ver en este día, y bueno, que Dios nos bendiga, ¿verdad? El resto de nuestras vidas. Y podemos darle el micrófono a Memo para que ore. ¿Si se encuentra Memo? Sí. Puedes orar, Benito, por todos nosotros y por tu esposa también, y por que todos ya hayamos entendido tu palabra del Señor en esta lección. Gracias. ¿También puedo hacer otra petición? ¿Sí? Sí, como lo dijo Juan Carlos, todos nosotros tenemos familia inconversa, familia que no ha conocido más bien que no conoce del Señor, usa. Entonces, pues, orar por cada uno de ellos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos en esta tarde y a dar gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta tarde. Queremos darte la honra y la gloria, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza. Y Padre, pues nos muestra, Señor, que a través de tu palabra, que has reservado ministerios muy especiales, Señor, como el sacerdocio. Y Padre, pues nos mostraste también, Señor, cuán con toda esa ceremonia de consagración para los sacerdotes, todos los elementos que participaban en ellos, Señor, que pues es algo muy especial para ti, Señor, que es digno de reverencia, Padre. Queremos darte gracias también, Señor, porque nos muestras nuestra debilidad, Señor, y cuán cambiantes somos, Señor, en nuestras decisiones, cuando el pueblo había dicho: haremos todo lo que Jehová nos diga, y sin embargo, pasado unos días, Señor, pues hicieron más bien su voluntad. Mas sin embargo, no es esto solamente es una muestra de nuestra humanidad, que nosotros actuamos de la misma manera, y que, Señor, ayúdanos, te pedimos a esperar y a confiar en ti, Señor, en todo tiempo, que en todas las pruebas, circunstancias que vienen a nuestras vidas, podamos estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. También quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros familiares, Señor, que no conocen de ti, y que quizás, Señor, nosotros seamos en medio para que conozcan, para que lleguen al conocimiento y alcancen misericordia, Señor. Usa nuestras vidas y usa pues todos los medios, Señor, que tú has dispuesto, Padre,
para hacer llegar tus palabras, Señor, de salvación y de perdón para aquellos que no te conocen hoy. Pongo en tus manos, Señor, también la vida de mi esposa, Señor. Gracias por pues que se está dando un tratamiento, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea el adecuado. Queremos confiar en ti, Señor, y que tú eres el que, como nos explicaba nuestro hermano Juan Carlos, has decretado el fin, pero también el medio. Y, Señor, pues guíanos en todo momento para ser sabios y escuchar tu voz, estar esperando en ti, para confiar, Señor, en ti y entender, Señor, cuál es tu voluntad a través de todo esto. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes y aún a los que tal vez no pudieron asistir el día de hoy, y que tu palabra, Señor, haga aquello, Señor, para lo cual la has enviado en nuestras vidas y en nuestros corazones, que transforme, Señor, nuestro pensamiento. Te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima. Buena semana a todos. Gracias. Que Dios